Berlín y el final de la Europa socialista. De la dictadura comunista. Eso es. Bueno, es una forma de llamarla. Yo creo que históricamente bastante clara, sí. Bueno, Guantánamo, ¿entiendes? Si empezamos a utilizar precisiones en el lenguaje... Yo estoy dispuesto a precisar sobre Guantánamo cuanto quieras. Acaban de poner en marcha la cámara ahí de... No, pero déjame claro, lo que yo quiero decir es que hay cosas que son obvias. Claro que era una dictadura comunista. Lo que pasa es que hay cosas que no son obvias. Es decir, en Estados Unidos se vulneran sistemáticamente, sobre todo en la época de George Bush, los derechos humanos en muchísimos sectores. Hay 3.600 y pico presos desde el 11 de septiembre, desde los días posteriores al 11 de septiembre. Y no todos los días decimos en Estados Unidos, ese país que no respeta los derechos humanos, ¿no? Pero sí, podemos jugar a decirlo. A mí no me importaría nada. Es decir, evidentemente que la dictadura tenía muchísimos efectos, sobre todo la falta de libertad, pero evidentemente que los sistemas de enseñanza de muchas artes y de muchas disciplinas deportivas eran muy buenos y se han venido abajo. Yo tengo clarísimo lo que está pasando en Estados Unidos en la etapa Bush, pero vamos, tengo igualmente claro que comparar el sistema político y las violaciones de los derechos... Yo estuve en Polonia y en Hungría, no, pero es que como parece que esto es un asunto que yo quiero defender aquí a Stalin. Una de cónyuges que le quería preguntar. Generalmente es muy políticamente incorrecto decir, se ataca a alguien por su pareja. Ya hemos puesto aquí varios ejemplos, pero le quiero poner una hipótesis de si le parece pertinente o no en este contexto. Hay un tertuliano, del que hemos hablado aquí alguna vez, don Carlos Carnicero, en la época de don Felipe González de Aznar, era uno de los clásicos de la cadena SER. Bueno, hasta ya siempre con SER. Para mí, comparar el sistema político de los Estados Unidos con el de la dictadura comunista en Rusia y en el conjunto de la Unión Soviética son, para mí, absolutamente imposible de hacer esa comparación. ¿Quién ha dicho que he dicho yo? Pero ¿quién ha dicho? Yo esta noche estoy tonto o la gente no me entiende. ¿No he dicho en algún momento que en la Unión Soviética no había racismo? Es que me estáis afectando a mi inteligencia. He dicho yo que en la Unión Soviética no había racismo. Esto lo he encendido yo, al decir la dictadura. Lo he encendido yo. Pues no quería, la verdad. Pero vamos, no pretendía ir a abrir aquí. Acabamos historia de... Hay que ver cómo... Él se decepcionó mucho de Zapatero en su última etapa. De hecho, según él, unos problemas de Zapatero es que se dejaba asesorar mucho por gente como don Pedro J. Ramírez. Bueno, y en un momento determinado decide atacar a uno que había nombrado Zapatero como presidente de RTVE, que se llamaba don Luis Fernández. Y dice, yo a este le conozco porque me ofreció la dirección del periódico Público. Era llamativo que dijera eso porque no había una vinculación empresarial de Público con Luis Fernández. Era un señor que en todo caso sería el presidente de Televisión Española. A mí, cuando lo dijo en la entrevista que le hice yo, no me hizo raro porque ya asumes que debe haber una vinculación. Pero Ignacio Escolar, director de Público durante un tiempo, dice en ese momento, lo que está diciendo es mentira, porque cuando a don Luis Fernández le nombran presidente de RTVE, yo ya soy director de Público y por tanto no concuerdan las fechas que está diciendo. Yo pongo un matiz y digo, bueno, porque tú estás asumiendo que el nombramiento lo hizo en calidad de director de TVE. Si asumimos que lo hace en calidad de miembro de algún tipo de cuadrilla, me da igual el cargo que ocupara en ese momento. Pero aquí viene lo impactante. Responde don Carlos Carnicero. Sí, creo que lo tengo, ahora que lo pienso. Ya. Creo que Luis Fernández le había ofrecido dirigir un futuro periódico, lo que luego fue Público. Y lo llamativo es que ahí provoca dos reacciones muy fuertes. Una es la de, en Twitter me refiero, la del exdirector de Público, Ignacio Escolar, y otra la de Juan Ramón Lucas, que parece que hasta llamó a Luis Fernández para informarle de su blog. Y usted comentaba que curioso que en vez de responderle a Luis Fernández, que no respondió y que yo sepa nunca ha respondido, fueran el señor Escolar y el señor Lucas. Mira, el señor Escolar se mete en un jardín que no sé por qué se mete. Yo lo que cuento es lo siguiente, que es la verdad, te la voy a contar entera. En un momento determinado, lamento mucho no tener la agenda para decir fechas, me llama el Moraleda, el secretario de Estado de Comunicación, y comemos juntos en un restaurante de Madrid. En esa reunión, Moraleda me dice lo siguiente, que el presidente y él tienen la sensación de que no se han portado bien conmigo. Yo le digo, pues dile al presidente que esté tranquilo, que yo me siento muy bien tratado, no tengo ninguna queja. Y en esa comida me dice, bueno, pero ¿tú qué planes tienes? Digo, pero yo vivo en Buenos Aires, está bien entonces en Buenos Aires, estoy bien, trabajando. ¿Pero tienes previsto venir a España? Pues si tuviese una oferta importante, pues me lo consideraría, pero si no, estoy muy bien así. Te digo las dos cosas que me interesan ahora mismo, a ver si me puedes ayudar. Y dice, dime, la dirección del país, el periódico. No me puedes ayudar, ¿verdad? No pasa nada.
Bueno, hay otra cosa. Iñaki Gabilondo va a dejar Hoy por Hoy. Me encantaría dirigir Hoy por Hoy en la cadena SER. Y se quedó mirando, digo, ¿ves? Nada de lo que me interesa me lo puedes ofrecer. Y así se quedó la cosa. Y de esa comida nació una comida con Luis Fernández. Y entonces en esa comida, que fui muy atenta, muy amable, con una personalidad muy complicada y muy soberbia, que es la de Luis Fernández, en un momento determinado me dice: ¿a ti te interesaría dirigir el periódico que va a salir? Y digo, ¿cuál? ¿Uno que se va a llamar Público? Y dice, sí. Y digo, mira, Luis, yo a estas alturas de mi vida profesional yo no respondo a esas preguntas, si me interesaría o no. Yo estudio una propuesta, analizo el proyecto empresarial y las condiciones laborales y profesionales y contesto. Pero perdona que te lo diga, Luis, me estás hablando de un proyecto que no es de Televisión Española. Me parece que ese proyecto es de Barroso, del grupo tal. Y bueno, sí, pero estamos hablando en una conversación, no, si no pasa nada. Cuando yo cuento eso, sale como una moto, primero Juan Ramón Lucas, que no iba con él. Yo le preguntaría a Juan Ramón Lucas por qué hace de portavoz de Luis Fernández. Y desmiente cosas a las que él no asistió ni conoce por la versión que le da Luis Fernández. Luis Fernández tiene 2 deditos para contestar directamente, pero Juan Ramón Lucas, que no sé si tiene un agradecimiento con Luis Fernández de que lo puso en la televisión con un programa de entrevistas y lo puso en Radio Nacional, bueno, pues la gente tiene que ser agradecida, pero no sumisa. Yo le contesté y le dije, y al final le dije, oye, pero ¿tú tienes alguna deuda que pagar con Luis Fernández? Y a Lucas le conozco mucho. Y el otro que se metió en este charco fue Ignacio Escolar, que debió de verse afectado porque él fue el primer director de Público, ¿no? Y entonces dice que es mentira. Y yo, pero ¿cómo lo sabes tú? Y entonces yo le pasé la piel, ¿no? Le pasé la lija un poco del 4, ¿no? Porque, claro, su mujer, en medio de los series de Televisión Española, la contrata Luis Fernández como subdirectora de la sección de Internet de Televisión Española, ¿no? Entonces estamos en un mundo de amiguismos, de contratos, de la mujer yo entré en el perfil profesional de esta chica, de la señora de Escolar o de su novia, que no me acuerdo, digo así porque no me acuerdo cómo se llama, y vi que no tenía currículum para ser contratada en mitad de un ERE en Televisión Española con un cargo directivo, ¿no? Y yo sencillamente conté lo que había, ¿no? Digo, bueno, el señor Escolar, Luis Fernández. Y eso es lo que provoca esta respuesta de Escolar. El dato que da es correcto o incorrecto. O sea, es incorrecto en el sentido que no es su esposa, es correcto en el sentido que es la madre de su hijo, porque es su pareja, no está casado. Sí, pero se entiende. Entonces, esto que responde Escolar a lo que ha escrito Carnicero. Un periodista al que hace años admiré me ha dedicado en las últimas semanas toda clase de improperios y descalificaciones. En la última entrega ataca a mi familia. Carnicero asegura que Luis Fernández contrató a mi esposa en Radio Televisión Española por amiguismo, a pesar de que no contaba con la experiencia suficiente para el puesto. Sí, mi pareja es periodista. Y sí, trabaja en Radio Televisión Española. Desde hace años como subdirectora de participación y redes sociales. Se incorporó allí en el verano de 2007 antes de que el primer número de Público llegase al kiosco. Lleva trabajando 11 años en los medios. Ya era periodista antes de que nos conociéramos. Hay que ser muy machista para considerar que cualquier trabajo que consiga una mujer sin duda se lo debe a su pareja. Qué decepción ver a Carnicero comportándose así. No sé qué opinas del tema. Hay que decir que este tema solo creo que llegó una vez a las tertulias una vez porque a Aguirre se lo sacó, yo creo, a Escolar un momento. Le dijo, usted tal. De todos modos, aunque me interesa tu criterio, pongo el punto de vista cronológico. Tendría sentido, lo de ya trabajaba antes aquí, si me dijeras, lleva trabajando desde el año 2004. Si dices que trabajas desde el verano de 2007, estás diciendo que trabaja desde que Luis Fernández es presidente de RTVE. Por tanto, no veo que cambie nada. O sea, la ecuación no eres tú, es Luis Fernández. Porque lo que está diciendo Carnicero es, tú defiendes a Luis Fernández porque colocó a tu esposa. No, pero eso yo todavía no era de público. ¿Qué me importa? Es decir, no estamos, tú no sientes de cola. Por eso digo que su argumento no tiene nada que ver. No entiendo muy bien qué es lo que pretende defender, salvo que ya no, porque él lo hacía para favorecer a Público. No, lo que estoy diciendo es que tú ahora estás defendiendo a Luis Fernández porque colocó a tu señora en el momento. Y por la cronología que tú mismo pones,
parece que es verdad. Una vez que ya digo que Esperanza Aguirre se lo soltó a Escolar, digo, y su esposa la colocaron, no tengo esposa, es mentira, no tengo esposa, tal. Que bueno, en fin, nos ponemos con el debate de todos modos, ¿jugó sucio Carnicero? Hablamos del tema esposas. Es una compañera. En este caso, es que es una compañera, es que es una periodista. No sé qué decirle. Yo siempre, fíjese, en este caso es que al ser compañera, usted y yo hemos hablado en otras ocasiones de que meter aquí a los cónyuges nunca tiene sentido, pero es que es parte de la ecuación. Es que es parte de la ecuación. No es que estemos diciendo, y tu mujer es que mira porque lo que hace, que la han pillado en una fiesta, pues hasta las 6, borracha y tirada en la calle, pues lo que sea. Ya, pero eso qué tiene que ver. Es que creo que está relacionado en este caso. Está relacionado. Entonces, en este caso, pues hombre, tiene maldad Carnicero, sí, pero bien, tiene mala leche, sí, pero creo que es lícito. Usted ha dicho antes que solamente... Perdón, inciso. Lo que hace Escolar en este caso es muy claro. Da datos que intenta como enumerar, como que parezca que mire y defiendo que esto, defiendo tal, al final se cae como un castillo de naipes, como usted bien dice, y como tiene tan poca fuerza ese argumentario que está dando él, porque realmente dice, si es que eso no es lo que le están diciendo, al final está dando la razón a lo que dice Carnicero, es terminar con un ataque hacia el de una cosa que él no ha dicho. Es muy machista pensar que todas las mujeres, las mujeres que consiguen es por tal. Carlos Carnicero no ha dicho eso. A mi juicio, fíjese lo que le voy a decir, lo que es machista es inferir que Carlos Carnicero está diciendo eso por ser mujer. Hubiera dado igual que fuera... Es que lo curioso es que la acusación es al revés. Está diciendo al revés. Está diciendo que tú estás defendiendo. O sea, en todo caso lo que está diciendo es como que tú estás obedeciendo a lo que dice tu pareja. Es decir, tú defiendes a Luis Fernández porque colocó a tu esposa. No Luis Fernández colocó a tu esposa para quedar bien contigo. Está diciendo justo lo contrario. Sí, pero lo que está diciendo es que Escolar no sabe muy bien por dónde tirar y lo que está diciendo es, no, es que colocó, lo que dice Carnicero es que una mujer no puede llegar por sus propios medios a un puesto de responsabilidad. Se está metiendo en un tema del que no se está hablando y eso nunca ha dicho Carnicero. Y repito, es una forma de atacarle que a mi juicio le da la vuelta a la tortilla y le golpea totalmente la cara a Escolar. Antes le preguntaba a Cristina por su hermana, yo le quiero preguntar también por su hijo, que es asesor del Ministerio de Hacienda, por su primo, que es consejero de Bankia, por su otro primo, que Nacho, fue su director. Vamos por partes. Mi hijo Álvaro, al que le gustaba la política y dijo que iría a la política cuando lo dejara su madre, fue a la política en el año 11 y estuvo de asesor en el Ministerio de Economía. 2 años. Hace 2 que ha vuelto al bufete en el que estaba. O sea, que no me cuente... Pero estuvo como asesor del... Sí, estuvo como asesor su 2 años hermana porque le gusta la política. También. Y es que es malo que alguien que le guste la política vaya a la política. No, es buenísimo. No, ¿a usted le parece mal? No me parece Oiga, mal. su esposa está en Televisión Española. Pues mire, ¿Es malo eso? No es así. Bueno, se está usted equivocando, además. Se está usted equivocando. Bueno, pues no es así. Estaba. Mi esposa ni estaba. No es que sea, ¿sabes lo que está haciendo? Es la jugada, digo, no se está equivocando, o sea, si está en llamarla esposa, tenía que haber dicho su pareja o la madre. Pero en este caso, fíjese que habíamos dado que le daba en la cara, aquí le da doblemente en la cara, efectivamente. Es que es lo mismo. Es que es exactamente lo mismo. Yo digo que es que atacar a familiares tiene de verdad que las patas muy, muy cortas. Pero le voy a decir una cosa, señor Lamata. Le voy a decir una cosa. Es diferente cuando estamos hablando de políticos, también se lo digo, ¿eh? Cuando hablamos de políticos, para mí es otra historia. Claro, pero aquí hay un problema, que te diría el político porque es dinero público, y diría Esperanza Aguirre, Televisión Española también es dinero público. Amigo. Además, yo creo que con un plus, que es que yo considero que ha sido un buen ministro y que yo considero que está defendiendo los intereses de España en las instituciones comunitarias, pero creo también que tiene una responsabilidad con la opinión pública y que no puede guardar silencio ni un minuto más. Un buen ministro no duerme con un defraudador. Un buen ministro no duerme con un defraudador. Un buen comisario europeo no duerme con alguien que esconde dinero en Suiza. Yo creo no que duerme con alguien los que esconde intereses dinero de en los Suiza. españoles. Un buen ministro no duerme con un defraudador. Un buen Yo ministro creo que no duerme hizo con un defraudador. Un buen comisario europeo no duerme con alguien que esconde dinero en Yo Suiza. creo no que duerme con defendió alguien los que esconde intereses dinero de en los Suiza. españoles. Bueno, ese matiz está bien, efectivamente. Ya, bueno, ese es otro matiz. De todos modos, que sepa usted que al día siguiente de que... No, el mismo día que Escolar puso ese blog, Carlos Carnicero fue despedido como tertuliano de la cadena SER. Ese mismo día. Porque en el universo de comunicación del presidente de gobierno Zapatero
Miguel Barroso y sus cuates, entre los que están Ferreras, Contreras, Escolar, etcétera, todo era posible. Lo curioso, por terminar de rondear este círculo, es que el mismo día, que puede ser casualidad, pero el mismo día que se publicó al día siguiente Escolar un bitácora contra usted llamada Las mentiras de Carlos Carnicero, de machista y tal, ese mismo día conocemos que sale de la cadena SER, que teóricamente no tenía nada que ver con esa historia. Pero ¿esa coincidencia temporal fue casualidad? No lo sé. Y no sé si fue casualidad de que me sucediera en la ventana escolar cuando yo me fui. Pero para que vea usted lo delirante que es todo, cuando le dice el director de la SER al señor Carnicero, quedas despedido como porque vamos a renovar la plantilla, tal, le dice, ¿no tendrá algo que ver con Rubalcaba? Y dice, no tiene nada que ver, ¿no? Es una decisión personal de la empresa. Y dice, esto es lo que me cuenta a mí Carnicero, que a poco tiempo le llama a Rubalcaba. Oye, que me han dicho que dices que ha sido cosa mía, yo no tengo nada que ver. Que dices, o sea, que hay línea directa. Digo, joder, el director de la SER ha tardado 5 minutos en decirle a Rubalcaba. Que sepas que acabo de llamar a Carnicero a Cabachar y ha dicho que si tú tenías algo que ver. Que le preguntó al director de informativos de la SER, señor Rodicio, si había tenido algo que ver el líder del PSOE en aquello. Y lo que deja atónito es que le llamara poco tiempo después el líder del PSOE, que decía que estaba al tanto de la conversación. Una hora y media después de despedirme me llama Rubalcaba, con el que yo he tenido mucha relación. Y todo enfadado me dice, oye, ¿qué andas diciendo por ahí que yo te he echado de la SER? No, digo, no es exacto. Lo que pregunta es si has tenido algo que ver. Pero a mí lo que me sorprende es que tú estés informado con tanto detalle de una conversación que se ha producido hace una hora y media entre quien me ha despedido y yo. Digo, esto es una cosa inédita. Y lo directo entre la dirección de la SER y la... Y hay una anécdota más de esa conversación, en la que le digo, oye, Alfredo, te agradezco mucho el interés que te tomas por saber cómo estoy y qué futuro tengo. Pero no me había dicho nada. Y me dice, bueno, ¿cómo estás? Y digo, pues estoy mal, porque económicamente y profesionalmente es un golpe muy duro. Y la frase fue, para que veas cómo funcionan estas cosas, déjame que hable con nuestra gente en Radio Nacional, a ver si podemos hacer algo. Con lo cual, que encima lo contó, con lo cual quedó bastante peor. Y Carnicero decía, seguro que es por mis críticas a Zapatero tal, y eso publicó que Escolar publicará una ampliación al artículo en su blog respecto a eso. Me consta que Carlos Carnicero no es el único contertulio que cambian en la SER. A todos los que nos dedicamos a los debates nos ha pasado alguna vez. Este oficio tiene muy poca estabilidad laboral y es habitual que, cada temporada, los distintos programas cambien a sus comentaristas. Pero Carnicero sí es el primero de los varios que salen de la SER este verano que dice ser una víctima de la libertad de expresión, como José María García en sus mejores tiempos. Esto lo hemos oído muchas veces, ¿eh? Lo de que les echan y dicen que se les está echando porque no es el primero Carnicero, claro, pero es que no lo voy a poner ahora, pero es que luego cuando a Escolar le echen de la cadena SER por el tema de los papeles de Panamá que saca de Cebrián, sale diciendo, soy una víctima de libertad de expresión, tal. Digo, pues luego tú lo harás. Quiero decir, hoy la pieza no va al tema de papeles de Panamá, pero que es curioso, ¿no? La demanda de Cebrián es incompatible con que siga en antena en la radio de Prisa. Pero yo no culpo a ese directivo y sé que ha habido mucha gente en la cadena SER que ha intentado hasta el último momento que esto no sucediese porque eran conscientes de que no era justo ni para ellos ni por supuesto para mí. Los primeros damnificados por esto que está haciendo Juan Luis Cebrián, el primer damnificado no soy yo, son todos los periodistas que se quedan en la SER, que se quedan en el país y cuyo prestigio está poniendo en duda y cuyo buen trabajo está poniendo en cuestión el propio Juan Luis Cebrián. ¿Usted ha ordenado alguna vez despedir a un contertulio de esta emisora, por ejemplo? Jamás. Pero que pedir a un colaborador que no hable o que no escriba no es despedirle, es simplemente decir, ya no me interesa que tú participes por las razones que sean, ¿no? Ha habido un colaborador de esta casa que era colaborador también del Confidencial y que él personalmente ha decidido irse porque no quería problemas, supongo no quería problemas en la otra casa porque aquí nadie le dijo nada. Pues también te digo que en aquella época